¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Hola a todas y a todos, aquí estamos en Ñ Radio y una semana más en la música clásica, así que estamos en tiempos de oír y callar. Saludos de Julia desde la mesa de sonido, saludos al micrófono de Fernando. Nos disponemos a empezar una semana más una sugerencia de música clásica y vamos con ello, empezando como siempre por la música escrita por mujeres. Y la mujer que vamos a recordar en el día de hoy es Cécile Chaminade. Es una francesa que ya conocimos en uno de nuestros programas anteriores y que hoy vamos a rescatar su figura y su música para seguir escuchando músicas de esta excelente compositora francesa, como he dicho. Cécile Chaminade nació en 1857 y vivió hasta 1944, una larga vida a caballo entre el final del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Es una mujer que no solamente fue admirada como música, compositora e intérprete, sino que también fue una excelente mujer feminista, activista. Cécile Chaminade tenía un público femenino ferviente que la adoraba, mientras los sectores musicales masculinos, o sea, la gran mayoría, se pasmaban por un lado por la efectividad y por la explosividad de sus músicas y por otro lado también había quien denigraba su música calificándola como música de salón, como si eso fuese algo malo. La admiración de sus composiciones alcanzó a tanto que se fundaban clubs femeninos de admiradoras, y no solo de su música, sino de su talante y estilo como mujer, como he referido antes. En estos clubs se llegó a formar un acróstico con sus iniciales que la definían como ideal de mujer profunda, creativa y de un cariz casi místico. Por ejemplo, en uno de sus clubs, que es el que más ha trascendido a la historia por la originalidad, habían hecho un acróstico con su nombre y es el siguiente: la C, concentrado, concertado y esfuerzo. La H, armonía de espíritu y trabajo. La A, artísticos ideales. La M, mérito musical mantenido. La I, inspiración. La N, notas. A, ardor y aspiración. D, devoción por el deber. E, empeño honorable. Bueno, este es el acróstico que inventaron con su nombre. Bueno, y lo que vamos a hacer es empezar también a recordar las músicas suyas y a oír una selección de música para piano, que es lo que he seleccionado para el programa de hoy. Así que vamos a oír la primera de sus obras para piano, que todas ellas van a ser para piano, ya que era una excelente pianista y también compositora, ¿no?, como he dicho. Y vamos a empezar con un divertido y gracioso una graciosa obra para piano. Se llama Estudio Humorístico, es el opus 138 y fue compuesto aproximadamente en el año 1910.
Lo cierto es que, como hemos podido comprobar, las obras y partituras de Cécile Chaminade siguen siendo una verdadera delicia escucharlas, y nos imaginamos que la pianista o el pianista que tenga que interpretarlas, una vez superadas las dificultades técnicas, tiene que ser una verdadera delicia también estar en un escenario tocando esto, ¿no? Aunque el nombre de Cécile Chaminade es olvidado por el gran público, sí es cierto que hay un grupo selecto de personas, quizá eruditas, quizá musicólogas, que lo siguen teniendo en su memoria, ¿no? Así, por ejemplo, la musicóloga Estelle Mugel defiende su labor como una compositora, explicando que Cécile Chaminade ocupa el espacio que quizá la música clásica ha dejado al descubierto, y este espacio es, en definitiva, el espacio de compositoras que han escrito música para mujeres, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pensando en las mujeres, pensando en las dificultades de las mujeres y pensando en la naturaleza propia, ¿no? de género. Así que, bueno, pues esto es una de las características, ¿no? Que Cécile Chaminade no solamente deleita a este público erudito y musicólogo, sino que también es un faro y un símbolo de la inspiración feminista, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como decíamos. Bueno, vamos a escuchar otra obra que también tiene el nombre de estudio. El título es Estudio Romántico, es el Opus 132 y fue compuesto aproximadamente en la misma fecha que el anterior, sobre 1910.
Así como Virginia Woolf, por ejemplo, reclamaba para las mujeres creadoras una habitación propia que le diese la suficiente intimidad y estabilidad para poder crear sus obras, pues Cécile Chaminade lo que hacía era reivindicar un espacio propio para la mujer compositora y para la mujer intérprete. La música escrita por mujeres y la música interpretada por mujeres, según Chaminade, necesitaba un espacio propio, ¿no? Y fijaros que ha pasado un siglo, casi más de un siglo, desde que se dijeron estas cosas, y aún hoy son muy escasos y muy tímidos, ¿no?, los congresos y los conciertos que se hacen dedicados exclusivamente a la música compuesta por mujeres o a la música interpretada por mujeres, ¿no? Se avanza, no vamos a decir que no se avanza, ¿no?, pero demasiado lentamente quizá. Bueno, vamos a seguir escuchando piezas de piano de Cécile Chaminade, y en este caso vamos a oír una de un carácter un poco más pausado y un poco más lento que las dos anteriores que hemos oído, ¿no? Es una romanza sin palabras, bueno, perdón, es de la colección de romanzas sin palabras. Vamos a oír la sexta de estas romanzas, que es una meditación. Es el opus 76 de su catálogo y fue compuesto en 1894.
Muchas de las composiciones de Cécile Chaminade fueron recibidas con buenas críticas, especialmente estas piezas para piano. Estas que estamos oyendo no, sino toda la obra para piano de Chaminade. Pero hay que también decir que las obras de mayor formato que compuso fueron evaluadas menos favorablemente. Y, por ejemplo, podemos recordar que se salvan un poco de esta quema pues el concertino para flauta y orquesta que oímos en el podcast número 20 de nuestra serie de programas, ¿no? Ahí escuchamos por primera vez música de Chaminade y oímos ese concertino para flauta y orquesta que ha tenido éxito, sigue teniendo éxito y es una obra de repertorio de flautistas hoy en día. Pero el resto de sus obras de mayor formato, como decíamos, han tenido esa crítica menos favorable, quizá por prejuicios de género, quizá porque la crítica, en vez de destacar la valía de la música de Chaminade, lo que hacía era buscar a qué músico y a qué compositor se parecía, ¿no? De qué compositor había bebido y cuáles eran sus fuentes y sus inspiraciones, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de sus composiciones se publicaron en su vida y tuvieron éxito financiero, es decir, funcionaban bien, la gente las compraba, eran rentables, ¿no? Por decirlo así. Pero una vez muerta y desaparecida la figura en la persona de Chaminade, pues como en tantas otras, pues ha caído en el olvido su música. Tenemos que decir que su música ha sido descrita por quien ha estudiado de una forma metodológica y científica su obra, pues ha sido descrita como una música melodiosa, accesible y levemente cromática. Podríamos afirmar entonces que se trata del romanticismo tardío francés. Bueno, pues esto es el marco en el que se engloba esta compositora. Bueno, vamos a oír una obra más para piano, en este caso la Toccata, que es el Opus 39, que fue compuesto en 1887, y vais a ver que es una obra vertiginosa, ¿no? Es una obra que necesita y requiere de una habilidad técnica de la persona que está sentado al teclado increíble. Vamos a por ello.
Cuando estalló la guerra, la Primera Guerra Mundial, Cécile Chaminade contaba con 57 años y aceptó hacerse cargo de la gestión de un hospital en Londres donde se atendían, lógicamente, a los heridos y heridas que venían del frente, ¿no? Esto le hizo abandonar por completo su actividad musical y su actividad de conciertos y de ediciones y de composiciones, etc. Después de la guerra ya dejó de actuar en público y de vez en cuando sí que se dedicaba a componer y a dar alguna clase, pero su actividad pública, como decíamos, disminuyó muchísimo. Quizá por el impacto que tuvo todo esto en su persona, quizá también porque en el siglo XX y en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a hacer presentes todas esas vanguardias que también hemos ido conociendo poco a poco en este programa, y la música de Cécile Chaminade, como decíamos, pertenece más a un romanticismo tardío. Quizá por todas estas cosas, pues como decíamos, la actividad pública como música, intérprete y compositora fue decayendo de alguna manera, ¿no? También, además, la salud le fue abandonando y algunos hablan de que Cécile Chaminade era una persona vegetariana, pero que tenía una dieta mal planificada, ¿no? Estaba una dieta perfectamente planificada como para suplir pues las vitaminas, proteínas, etcétera, que se necesitan, de tal manera que su salud empezó a decaer de una forma paulatina, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en el año 1936, y como ya decíamos, casi apartada de la actividad pública, pues tuvieron que amputarle un pie, pues por algún motivo que ahora mismo desconozco, pero bueno, que fue agravando un poco su motivo de salud, ¿no? Y fue postrándose en un retiro donde prácticamente estaba ya sola y olvidada, hasta el año de 1944 y concretamente el 13 de abril, que estaba viviendo en Montecarlo, y allí murió, como decíamos, sola y olvidada, ¿no? En su entierro prácticamente no acudió nadie y, bueno, pues fue una tristeza después de haber sido una compositora de tantísimo éxito, tanto de público como editorial, ¿no? Bueno, y esto es un poco el recorrido que hemos hecho recordando la figura de Cécile Chaminade y recordando sus músicas para piano. Para despedirnos de esta parte del programa y de momento de Cécile Chaminade, pues vamos a ir una pieza más compuesta en el año 1925, que es una gavota.
Bueno, y hasta aquí esta parte del programa dedicada a Cécile Chaminade. Volveremos, como no, a escuchar músicas de esta compositora y vamos a pasar, como decíamos, a nuestra segunda parte del programa, y que va a tener como hilo conductor el instrumento del piano. Esta vez no va a ser un piano solista, o sea, no va a ser un piano solo, sino un piano solista, queríamos decir. Va a ser un concierto para piano y orquesta. Así que, bueno, no nos vamos a anticipar más y vamos a empezar, como siempre, para decir que vamos a escuchar música de Tchaikovsky. Esta obra que estamos empezando a oír y que vamos a seguir oyendo mientras os cuento algunas cosas es la Meditación para violín y piano de Tchaikovsky. Tchaikovsky, vamos a recordarlo, fue un hombre que vivió al final del siglo XIX, entre los años de 1840 y 1893, y lo que vamos a oír en el programa de hoy es su concierto número 1 para piano y orquesta. Este concierto tuvo su primera audición en una audición privada en la Nochebuena del año de 1874, donde Tchaikovsky se la presentó a un amigo pianista que era Nicholas Rubinstein. Nicholas Rubinstein era el hermano pequeño de Anton Rubinstein, que es uno de los también famosísimos pianistas que ha salido con reiteración en nuestros programas, ¿no? Era también un pianista muy afamado y un gran virtuoso del piano que circulaba por esta parte de Europa, ¿no? Por Rusia en aquel final del siglo XIX, y era un gran amigo de Tchaikovsky. Bueno, pues como decíamos, en la Nochebuena de 1874, Tchaikovsky le llevó la partitura a este amigo suyo, Nicholas Rubinstein, y lo que quería hacer era tocarle el concierto que él había compuesto, tocarle una versión para piano, claro, lógicamente, y para que tuviera la opinión de este concierto y para que Nicholas Rubinstein incluyera este concierto para piano en sus giras de conciertos. Lo que tenemos que decir es que Tchaikovsky recibió, por decirlo con palabras vulgares, una bofetada cuando le presentó este concierto. Y lo voy a poner en palabras del mismo Tchaikovsky. Dijo Tchaikovsky, y 4 años después, es decir, en una carta que escribió 4 años después a su benefactora, fijaros que el suceso no se le quedó borrado, ¿no? Se lo mantuvo en su memoria. Le escribió diciéndole lo siguiente: el concierto tuvo una recepción que hizo que la tundra siberiana pareciera cálida y acogedora. Recordemos que la tundra siberiana adquiere temperatura de 70 grados bajo cero en invierno. Le seguía diciendo Tchaikovsky a su benefactora por carta, y abro comillas: yo toqué el primer movimiento, nunca una palabra, ni un solo comentario. ¿Conoces la sensación incómoda y ridícula de poner delante de un amigo una comida que tú mismo has cocinado, que él come y se calla? O por una sola palabra, un solo abrazo amistoso, por cualquier cosa que rompa el silencio, por el amor de Dios, diga algo. Pero Rubinstein nunca abrió los labios. La presentación del concierto continuó y el compositor nunca tuvo una reacción de su amigo Rubinstein, que estaba de piedra. El maestro pianista se quedó callado hasta que Tchaikovsky tocó todo el concierto y hasta el final no dijo ni una sola palabra. Pero claro, como no decía ni una sola palabra, Tchaikovsky se tuvo que levantar precipitadamente del piano y dijo: ¿y bien? ¿Algún comentario? Entonces un torrente salió de los labios de Rubinstein, suave al principio, reuniendo volumen a medida que avanzaba, y finalmente estalló en la furia de un Júpiter. Y abro comillas. Dijo Tchaikovsky a su benefactora que había dicho Rubinstein:
El concierto no vale nada, es absolutamente irrepetible. Los pasajes están tan rotos, tan desconectados, tan mal escritos que ni siquiera se podría mejorar. La obra en sí misma era mala, trivial, común. Aquí y allá había robado a otras personas. Solo 1 o 2 páginas valían algo. Era mejor destruir el concierto. Bueno, hay que decir que Tchaikovsky salió de estas palabras, pues efectivamente tocado. Fijaros de tocado que vuelvo a reiterar, 4 años después todavía guardaba el rencor de ese encuentro y se lo contó a su benefactora por carta. Bueno, pues ante el disgusto que mostró Tchaikovsky por las palabras de Rubinstein, Rubinstein intentó templar gaitas, como se suele decir, y empezó a decirle, bueno, que quizá que si aceptaba los consejos que él le daba y cambiaba las cosas que él le sugería, pues entonces el concierto podría ser aprovechable y que, bueno, lo incluiría en sus giras, ¿no?, que iba a dar por toda Europa. Os podéis imaginar lo que le contestó Tchaikovsky, ¿no? Tchaikovsky le dijo a Rubinstein: no voy a alterar ni una sola nota. Así que Tchaikovsky, herido en su orgullo, pero no lo suficiente como para destruir el concierto, lo que hizo fue buscarse otro pianista. Y entonces acudió a Hans von Bülow, que también es uno de los críticos y compositores que hemos nombrado con reiteración en nuestros programas, ¿no? Y Hans von Bülow, sin embargo, sí que acogió el concierto con mayor entusiasmo, y no solamente lo acogió con entusiasmo, sino que se encargó de estrenarlo, ¿no? El estreno de este concierto tuvo lugar el 13 de octubre de 1875, casi un año después de la composición y de este suceso que hemos relatado aquí, y fue estrenado en Estados Unidos, no hay que decirlo, con un grandísimo éxito. Así que estamos ante la elaboración de uno de los conciertos por excelencia del romanticismo musical. También hemos oído en nuestra serie de programas otro de los conciertos que dije lo mismo de él, ¿no? El segundo concierto para piano de Rasmáninov. Bueno, pues es que es así, ¿no? Si tenemos que rescatar 3 conciertos o 4 del catálogo de todos los compositores del siglo XIX y que han sido la referencia para todos los intérpretes, y podríamos decir que es el concierto romántico por excelencia, pues podríamos decir poco más, pues eso, el quinto concierto de Beethoven, el segundo de Brahms, el segundo de Rasmáninov y este concierto de Tchaikovsky. Bueno, y vamos ya a dejar de escuchar esta meditación, que la verdad es que nos gustaría oírla con más detenimiento, pero bueno, vamos a ir dejándola porque vamos a dar paso ya a escuchar el primer concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky. Es un concierto que está en 3 movimientos y lo que vamos a hacer, como siempre, es decir un poco el título y lo que vamos a oír en estos 3 movimientos, y después vamos a pasar a oírlo, ¿no? El primer movimiento de este concierto tiene un aire allegro non troppo e molto maestoso. Y ciertamente es eso, es una partitura majestuosa y medida rítmicamente como tal, ¿no? Podríamos decir que tiene un florecimiento introductorio que por parte de la orquesta está a cargo de los metales, ¿no? Los metales nos anuncian el principio del concierto, y esto da paso a una serie de acordes en el piano que podrían incluso imitar el sonido de las campanas, ¿no? Y que posiblemente luego Rasmáninov en su segundo concierto tomara también esta idea para comenzar su concierto de esta forma, ¿no? Tienen un comienzo que podría ser similar. Bueno, pues después, como decíamos, de esta introducción de los metales y de estos acordes del piano, pues empieza el gran tema melodioso de este movimiento de este primer concierto, y bueno, y se va abriendo paso hacia toda la orquesta, que bueno, pues va elaborándose temas y segundos temas, contratemas, bueno, como casi siempre decimos, ¿no? Casi no se ha terminado de elaborar el primer tema y de pasar por toda la orquesta cuando ya se está anunciando el segundo tema, y bueno, y llegamos a unos momentos realmente virtuosos del piano, ¿no? Podríamos decir que en este movimiento hay 2 clímax.
uno por parte de la orquesta y otro por parte del pianista. Bueno, tiene un desarrollo virtuosístico por parte del piano que es impresionante, ¿no? Ya lo podréis oír. Y luego ya pues el movimiento se cierra pues con una autoridad y con un aplomo de la orquesta y con unos acordes que no dejan lugar a dudas de la cátedra que sienta este primer movimiento del concierto para piano. Así que vamos a oírlo.
el segundo movimiento de este concierto, que tiene un aire andantino y es desde luego bastante más corto que este primer movimiento, pues como no podría ser de otra forma, es un movimiento de aire lento, ¿no? Como decíamos que puso el propio Tchaikovsky como andantino, y no es sino un hermoso y tema central, ¿no? Un hermoso y único tema central, ¿no? Como no podríamos esperar otra cosa de un gran compositor que se destacó por la calidad de sus melodías, ¿no? Pues la melodía de este segundo tema, desde luego, no le hace menos, ¿no? Así que tenemos un tema, como decíamos, lento y parsimonioso, pero que también nos da una sorpresa y desemboca en un veloz prestísimo, ¿no? Hay que decir también que el tema del que bebe este segundo movimiento es una típica canción francesa, y hay que recordar que la aristocracia rusa tenía una vinculación muy estrecha con la cultura francesa, ¿no? Sobre todo después de la Ilustración, curiosamente, pues la lengua de cultura de la aristocracia rusa era el francés. Bueno, pues vamos a oír este segundo movimiento.
Y el tercer y último movimiento de este concierto para piano tiene un aire allegro con fuoco. Ha sido calificado como que tiene una melodía extravagante y que se sabe a ciencia cierta que fue escuchada por Tchaikovsky a unos campesinos ucranianos, por tanto pertenece a, pues eso, a la música popular que se desarrollaba en las zonas campesinas. Este primer tema, que proviene de esta música popular, se va desarrollando y antes de que se acabe, antes de que se termine de desarrollar todo el primer tema, hace, igual que hizo en el primer movimiento, ¿no? Va introduciendo ya el segundo tema, de manera que conviven de alguna manera el final del primer tema con el principio del segundo tema, que es introducido por los violines para que luego pase al piano solista, ¿no? Que ya coge el tema con toda la rotundidad, ¿no? Tchaikovsky lo que hace es hacer evolucionar estos dos temas como casi siempre decimos, con temas, segundos temas, contratemas, contestaciones al tema, etcétera, ¿no? Evoluciona todo con su coda incluida hasta llegar a un final que, como no podría ser de otra forma, es un final deslumbrante y es un final apoteósico, ¿no? Pues vamos a oír este tercer movimiento.
Y este ha sido el concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky. Esperamos que os haya gustado y que hayáis podido disfrutar con esta música para piano, primero de Cécile Chaminade y después de Tchaikovsky. Os esperamos, por tanto, la próxima semana en una nueva sugerencia de música clásica aquí en la sintonía de Ñ Radio, en el programa Oír y Callar. Adiós.